Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es Marian de la Rosa y sean todos y todas bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, el cual hemos creado primero para glorificar al Señor y luego para edificar sus vidas a través de los diferentes contenidos que subimos en el mismo. Recuerden que tiempo atrás estuve hablando acerca de un programa, o mejor dicho, de una serie, el cual estaríamos desarrollando con el tema Saliendo del Tabú. A través de mi Instagram estuve haciendo una encuesta en la cual yo les preguntaba a muchos de ustedes qué temas o qué títulos les gustaría que nosotros compartamos aquí. Para el que no lo sabe, un tabú son esas ideas que de tiempo en tiempo se han venido trayendo, y créame que dentro de la religión o dentro de la iglesia también están esos temas oscuros que muchas veces son malinterpretados, muchas veces son de controversia, pero que creo que es necesario que nosotros entendamos a la luz de la palabra qué es veraz y qué es mentira, qué puede ser una fábula, qué puede ser un mito, o mejor dicho, qué puede ser un tabú o qué puede ser una verdadera enseñanza fundamentada en las Sagradas Escrituras. Así que la intención de estos videos, primero, es glorificar al Señor. Segundo, edificarte, pero nunca nuestra intención es contradecir, tampoco queremos traer discordia, división, todo lo contrario. Les pedimos encarecidamente que aún las cosas que nosotros impartamos, enseñamos por gracia a través de estos videos, usted simplemente la analice, la busque a través de la luz de la palabra, le pida al Señor dirección y al Espíritu Santo que si verdaderamente esto viene de parte de Él, simplemente pues lo convenza. Y si usted entiende que no, pues de igual manera respetamos su decisión. Ahora bien, ¿por qué me he interesado y lo quiero añadir en este video en hacer esto? Precisamente porque cuando yo era nuevecita, cuando era nueva creyente en los caminos del Señor, les tengo que confesar que fui muy perseguida por distintas religiones, distintas doctrinas y personas que se me acercaban con la misma palabra del Señor, en los cuales me buscaban versículos y me decían algunas enseñanzas que van en contra de lo que a mí ya se me había enseñado. Y era algo que me preocupaba porque en cierta forma movían mis convicciones y yo no sabía qué creer. Así que en mí nació el interés de estudiar la Biblia y lo hice a nivel de un instituto bíblico de teología por 4 años, y realmente fue de mucha bendición para mí porque allí aprendí que la palabra del Señor, aunque es inspirada por Dios, también fue un libro escrito por hombres en diferentes temporadas con diferentes propósitos, y que al momento de nosotros estudiarla teníamos que conocer quién la escribió, para quién la escribió, qué estaba pasando en ese momento, cuál es la idea principal que el escritor quiere transmitir a través del texto. Por eso existe una ciencia o una materia llamada hermenéutica, que es el arte de interpretar los textos. Y esta materia te dice que la regla fundamental para tú interpretar un libro, especialmente las escrituras, es la siguiente: la Biblia es su propia intérprete. Se debe estudiar a sí mismo en su propio contexto según lo que el autor quería expresar. Quizás esta definición responda a la pregunta: ¿por qué entonces, si es una sola Biblia, hay tantas religiones, hay tantas interpretaciones? Precisamente porque se ignora esta ciencia, y muchas veces al ignorarse este conocimiento sacamos la palabra de contexto y entonces hacemos una doctrina. Por eso nació en mi corazón lo que he aprendido, también pues poderlo suministrar por gracia, porque a eso hemos sido llamados. Dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. Quizá muchos de ustedes no tengan el tiempo, no tengan los recursos y quisieran tener este conocimiento que la palabra misma nos dice
el Señor Jesucristo en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. También la palabra de Dios nos enseña que el pueblo perece por falta de conocimiento. Así que la voluntad de Dios es que nosotros nos nutramos de esa verdad sin mácula, esa verdad sin adulterio, esa verdad que no es sacada de su contexto original, para que evitemos nosotros usar vanas palabrerías y creencias que realmente no tienen un fundamento bíblico, y no solamente un fundamento bíblico, sino que muchas veces mueven nuestras convicciones. Así que por eso y muchas otras cosas más estamos aquí con esta serie y vamos a tratar un tema interesantísimo que yo sé que les será de mucha bendición a cada uno de ustedes, esperando que las cosas que usted entienda que sí son real o que sí tienen asidero, pues la reciba, y la que usted comprenda que no, pues simplemente déjela pasar. Dice la misma palabra del Señor: oírlo todo, retener lo bueno. Otra versión dice: escudriñarlo todo, retener lo bueno. Y si algo bueno tú vas a aprender de este video, te pido que eso lo retenga, lo ponga en práctica en tu vida y también lo enseñe más adelante. Así que comencemos con este video. El próximo tema que vamos a tratar en esta tu serie Saliendo del Tabú es el siguiente: ¿qué es la sana doctrina? Para mí es muy importante, más en estos últimos tiempos, hablar de un tema tan trascendental para la vida del creyente. Porque precisamente al estar viviendo los últimos tiempos es donde nosotros debemos de tener los ojos espirituales bien abiertos y entender qué es verdaderamente la sana doctrina. ¿Estamos nosotros en la sana doctrina? ¿Estamos viviendo la sana doctrina? Bueno, creo que este tema está dentro de los tabúes porque dentro de él mismo hay muchos conceptos, muchos ideales, respetando cada doctrina, ¿verdad? O cada dogma o cada iglesia que tenga su pensar en cuanto a este tema específico. Pero me gustaría tratarlo en base a lo que dice la Biblia y utilizando esta regla de la hermenéutica de que la Biblia es su propia intérprete. Sabe que en la palabra del Señor vamos a encontrar un sinnúmero de versículos que hablan sobre la sana doctrina. Pero realmente, ¿cuál es el misterio? ¿Qué es realmente la sana doctrina? Y dentro de los distintos versos que me encontré en la Biblia, me encantaron dos que voy a compartir con ustedes. En la segunda carta a Timoteo, su capítulo 4, versículo 3 y 4, yo la voy a leer en la versión internacional, nueva versión internacional. Y dice la palabra del Señor así: porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. En la Reina Valera dice: llegará el momento en que no sufrirá la sana doctrina, dice, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que le digan las novelerías que quieren oír, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Quizá en la Reina Valera que usted tiene dice: y se volverán a las fábulas, que también es sinónimo de tabúes, de mitos, creencias. Es muy importante que nosotros dominemos en este tiempo a qué se refería el apóstol Pablo, el cual escribe a este Timoteo. Sabemos que él fue un hijo espiritual de Pablo, un joven, el cual fue llamado con un ministerio poderoso. Y Pablo le exhortaba que él debía permanecer en la doctrina que se le había enseñado. Ahora bien, si nosotros tomamos solamente estos versos, no vamos a entender a qué se refería este apóstol. Pero si leemos más adelante, no solamente la segunda carta a Timoteo, sino también la primera carta, la cual esta fue el inicio, la introducción del mensaje que Pablo le mandó a este joven, nos vamos a dar cuenta que Pablo lo que realmente le estaba hablando era de aquella enseñanza sobre quien estaba puesta el fundamento de su creencia. ¿Y sobre quién estaba puesto el fundamento de su creencia? Sobre la persona de Jesucristo. Así que lo primero que nosotros debemos de entender, que cuando hablamos de sana doctrina, estamos hablando de aquellas enseñanzas que provienen directamente del autor de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo.
Es decir, que cuando nosotros vinimos al Señor, lo reconocimos como nuestro Dios, como nuestro Salvador, reconocimos su sacrificio en la cruz, reconocimos que Él resucitó y que Él también, a través de este sacrificio, nos dio perdón de pecado, no solamente para libertarnos de esta esclavitud, sino también para darnos una promesa de vida eterna a través de su segunda venida y a través de la resurrección. De manera que cuando nosotros estamos hablando de sana doctrina, se refiere a los principios bíblicos que nosotros hemos recibido a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando alguien se desviaba de este principio de que Cristo era el autor de la salvación, de que murió, resucitó, de que vendría, se entendía que estos eran falsos o se habían desviado de la verdad. Por eso vemos unos versículos más adelante en esta misma carta, capítulo 3, versículo 17, donde Pablo habla de dos personas, uno llamado Himeneo y Fileto, el cual él dice que se habían desviado de la verdad porque esto ya estaban predicando de que la resurrección tuvo lugar. Es decir, que cuando Pablo hablaba de falsas doctrinas, en otros versos habla de doctrinas diabólicas, está hablando de aquellas enseñanzas que iban en contra de lo que Jesús enseñó. De manera que cuando nosotros estamos hablando de que la doctrina o la sana doctrina es aquellas enseñanzas de lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó plasmado a través de los diferentes evangelios, a través de los diferentes apóstoles que fueron escogidos por Él para que esta enseñanza llegara al mundo entero, es donde nosotros podemos decir todo lo que se sale de esas enseñanzas es falsa doctrina o no es sana doctrina. Entonces, si la sana doctrina son aquellas enseñanzas, principios y normas, o mejor dicho, mandamientos que dejó nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Pastor por excelencia, Jesucristo, entonces, ¿qué nosotros debemos como hijos de Dios y como seguidores fieles de Cristo saber? ¿Cuáles eran esas enseñanzas? Amazing. ¿Estamos nosotros viviendo bajo esos principios, normas que nuestro Señor Jesucristo dejó plasmada a través de los evangelios? ¿Estaremos nosotros verdaderamente viviendo la sana doctrina? ¿Cuáles eran esas enseñanzas principales que nuestro Maestro nos dejó para que nosotros nos guiáramos y pusiéramos en práctica y a la vez enseñáramos? No era el mensaje de Jesucristo el amor, el perdón de pecados, la transformación, el nuevo nacimiento. ¿No era acaso el mensaje de Cristo la liberación, la sanidad? ¿No era acaso el mensaje de Jesucristo su regreso? ¿No era el mensaje de Jesucristo la resurrección? ¿A qué nosotros le estamos llamados verdaderamente sana doctrina? ¿A la discordia? ¿A la división? ¿A lo que yo pienso? ¿A mi concepto? ¿A mi dogma? Recuerde que el mensaje de Cristo era un mensaje de unidad. Tanto así que él le oraba al Padre y le decía, Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Sin embargo, en estos últimos tiempos, sabemos que Satanás, que es el padre de mentira, el que vino a dividir, el que vino a destruir, con sus artimañas y quizás aprovechando el descuido de muchos de nosotros, ha querido traer confusión para que nosotros nos desenfoquemos de la verdadera sana doctrina, que repito, son aquellos principios, normas, mandamientos, enseñanzas natas que dejó nuestro Señor Jesucristo para que nosotros pusiéramos en práctica. El servicio.
lo que es el perdón, lo que es también el amar a nuestros enemigos, lo que es también el sobrellevar al débil. También Jesús nos enseñó que nosotros, si no perdonábamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonaría. Pero parece que hemos entendido el mensaje al revés. Parece que nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos para no poner en obra lo que es la verdadera sana doctrina. Sería fácil decir que la sana doctrina tiene que ver con apariencia o no apariencia, porque es fácil usted aparentar, pero no manifestar. Y realmente el reino de Dios es manifestación del poder de Dios. El reino de Dios se tiene que mostrar a través de las obras. El reino de Dios se pone en práctica a través del amor que nosotros tenemos en primer lugar hacia Dios y luego hacia el prójimo. De manera que todo lo que se sale de ese contexto es falso. Todo lo que nosotros practicamos en contra de lo que Jesús enseñó es falso. La división, eso no es sana doctrina. El rencor, eso no es sana doctrina. La contienda, las disensiones, eso no es sana doctrina. Y cuando nosotros comenzamos a practicar estas cosas, verdaderamente tenemos que arrepentirnos de todo corazón y decirle al Señor que nos ayude a volver a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Volver a la cruz, volver a ese sacrificio que nos recuerda que todos somos pecadores, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios y que todos necesitamos el perdón y la restauración, que todos estamos llamados no a perder almas, no a juzgar, sino a salvarlas, a convencerlas de que Cristo los puede salvar. Así que, en resumidas cuentas, es un tema muy largo. Me gustaría que ustedes me digan ahí en sus comentarios qué ustedes han escuchado acerca del tema de la sana doctrina. Porque ciertamente yo creo que nosotros hemos malinterpretado la palabra. Jesús mismo dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán los enfermos, comerán cosas mortíferas y no les harán daño. Hollarán nido de serpientes y escorpiones. Jesús dejó señales para nosotros identificar quiénes son los que son parte del pueblo de Él. Pero sobre todo, la iglesia se identifica por el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Usted lo sabe según Gálatas 5. Amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Así que yo creo que este es el tiempo que nosotros debemos tomar para meditar si verdaderamente estamos viviendo la sana doctrina, si verdaderamente estamos viviendo eso que Pablo le dijo a Timoteo, que cuide lo que él aprendió desde un principio. Ese evangelio que significa buenas nuevas de salvación. Ninguno de nosotros, por más buena obra que hiciéramos, éramos dignos de entrar al reino de Dios. Pero Cristo, a través de su sacrificio, nos ofreció perdón, santificación, que significa separado de. Cristo, a través de su sangre, nos separó del mundo, nos separó del pecado, nos limpió, nos hizo nueva criatura. Cuando decimos nueva criatura, estamos hablando de un nuevo hombre, una nueva mujer, que si antes tú odiabas, ahora tú vas a perdonar, que si antes tú no amabas, ahora tú vas a amar, que si antes tú y yo no hacíamos lo bueno, ahora vamos a hacer el bien sin importar a quién. De eso se trata el nuevo nacimiento, de una transformación, de alguien que verdaderamente refleje que es luz y no tinieblas. Y en estos tiempos, más que cualquier cosa, se necesita ser luz, se necesita traer esperanza
a través del amor, de la misericordia y de la justicia del Señor. Pero para eso necesitamos conocer la verdad absoluta que está establecida en la palabra del Señor, ponerla en práctica para así nosotros seguir ganando almas para Cristo. Así que disculpen si el video se extendió demasiado. Es un tema muy, pero muy amplio. Miren que solamente toqué unos puntos, pero me gustaría también leerles qué ustedes piensan sobre el tema de la sana doctrina. Recuerden que la doctrina o la sana doctrina son esas enseñanzas bíblicas y adecuadas de las cuales nosotros ponemos en práctica sabiendo que nuestro maestro por excelencia fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Hay una regla fundamental en teología que no se puede hacer una doctrina de un versículo bíblico. Y ahí es donde muchos han fallado. Por eso ustedes ven tantos concilios, tantas iglesias, tantas denominaciones, porque no cumplen con esta regla. De un versículo bíblico lo sacan de contexto y hacen una doctrina, cuando realmente solamente lo que Jesús enseñó es que se puede tomar de doctrina, ¿ok? Para concluir, entonces, ¿quiénes son los falsos? ¿Quiénes son los que se salieron de la sana doctrina? Son aquellas personas que ya no declaran a Jesús como el Señor y Salvador. Y créame que hay muchas de esas. Son aquellas personas que ya no predican el misterio de la piedad, que trata de la venida de Cristo o de Dios como hombre, su muerte, resurrección y su próxima venida. Son aquella doctrina que ya no hablan del amor, del servicio, que ya no hablan de buscar a Dios en ayuno, en oración, de la humillación. Son aquellas que solamente tienen un mensaje totalmente carnal, que no transforma, que no edifica y que no es capaz de cambiar la mente ni el corazón del ser humano. Así que sepamos a qué nosotros le llamamos falso y a quién nosotros le llamamos veraz. Porque recuerden que cuando llamamos falso a un hijo de Dios, estamos haciendo guerra contra el propio reino, y un reino dividido no puede prevalecer. Oremos, pidamos guianza al Espíritu Santo para que nosotros podamos identificar quiénes son nuestros hermanos, quiénes son parte de la iglesia, quiénes son apóstatas y quiénes no lo son. Si usted encuentra una persona que confiesa su misma fe en el Señor, tiene su mismo bautismo, tiene el mismo Espíritu Santo que usted y tiene su misma fe, ese es su hermano y esa es su hermana, independientemente de los conceptos distintos que usted pueda tener. Así que espero que este video le haya sido de edificación, que usted lo comparta con alguien si así lo siente. También si quiere seguirnos a través de las redes como Instagram, Facebook, lo puede hacer. Espero que en el nombre de Jesús usted reciba esto con el amor el cual se lo estoy suministrando, porque sé que es necesario cumplir con el llamado que el Señor nos ha encomendado de predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Así que Dios les bendiga. Muchas gracias y espero que la presencia, el amor, la misericordia del Señor esté con cada uno de ustedes